Namacharya Varyaya Vanashpada Samurtaje Guru Shevaika Nishtaya Vaishnavanam Priyaya Cha Patitanam Samudarta Bhavapurdanu Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padapadma Rashikandrupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridayetaya Kunjeva Santan Muda Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridayam Bhaktiya Vanakyam Gurum Vanchakalpatarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Pranam, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. Estamos estudiando el capítulo relacionado con el sadhana bhakti, la práctica del bhakti yoga, y el día de hoy vamos a ver el texto número 15. Yata ikadashe yadrichayamat katadau yato shrado astu yapumam na nirvino nati shakto bhakti yogo asya siddhyadhaham. Por ejemplo, en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, el señor Krishna le dice a Sri Uddhava: si por buena fortuna, Yadrichaya, alguien desarrolla fe en escuchar y cantar mis glorias, tal persona, sin estar disgustada ni muy apegada a la vida material, puede alcanzar la perfección a través del camino de la devoción amorosa hacia mí. Entonces, hemos hablado en la clase pasada que para las personas que tienen el Adhikar, la calificación para practicar Karma Yoga, la sección Karma Kanda de los Vedas, son personas que están muy apegadas al disfrute material, muy apegadas a los objetos de los sentidos materiales. Entonces, para ellos lo recomendado es la práctica del Karma Yoga. Por otra parte, en el otro extremo, las personas que están muy desapegadas del mundo material, que son tyagis, que tienen la tendencia a la renunciación, y esa renunciación es muy fuerte en su corazón, entonces allí se les recomienda, o ellos van a sentir inclinación hacia la práctica de el jnana. ¿Por qué? Porque uno de los prerequisitos para practicar jnana es vairagya, la renunciación. Y por otra parte, entonces acá el señor Krishna le está diciendo a Sri Uddhava que para practicar Bhakti Yoga tienes que estar en el sendero del medio. No puedes estar muy desapegado ni disgustado con este mundo material, pero tampoco puedes estar muy apegado al mundo material. Y allí, desde este punto medio, si por buena fortuna, Yadrichaya, alguien desarrolla fe en escuchar y cantar sobre mis nombres, formas, cualidades, atributos, tal persona entonces puede alcanzar Siddhaya, la perfección a través del sendero de la devoción amorosa. Al comentar este verso del Bhagavatam, Sri Rupa ha citado como ejemplo la elegibilidad de un individuo para el Vaidhi Bhakti. Entonces, elegibilidad es llamado en sánscrito adhikar. Pero adhikar no solamente es la cualificación, también adhikar en el sentido profundo y etimológico del sánscrito tiene que ver con los alcances y las limitaciones que uno tiene como practicante. Entonces, en el adhikar están incluidas ambas cosas. Sri Jiva cita otro verso del Bhagavatam en el que el señor Krishna se dirige a Uddhava de la siguiente manera: el que tiene fe en mí discute sobre los sucesos de mi vida y ha renunciado a todo ritual védico y tántrico, que son impedimentos para realizar bhakti puro, uttam bhakti o bhakti sin mezcla, pero que aún está pegado a los diferentes visayas, a los diferentes objetos mundanos, incluso sabiendo que este apego lo va a llevar al sufrimiento material, debe adorarme con gran firmeza y una actitud mental reverencial. Por eso el señor Krishna dice: Madmana Mavadvakto Mayajima Namashkuru, ofréceme tu namaskar. Eso es la actitud reverencial, que ya sabemos está inclinada hacia el sendero del Vaidhi Bhakti. Sri Jiva agrega que las condiciones anteriormente descritas
uno es elegible para iniciar la práctica del Vaidhi Bhakti. ¿Qué es el Vaidhi Bhakti? Es la práctica del Bhakti, siguiendo en cuenta las recomendaciones de los Shastras. La potencia del Bhakti es inherente. ¿Por qué? Porque el Bhakti es una manifestación de la Swarup Shakti, de la potencia interna de Bhagavan Sri Krishna, y no depende de ninguna circunstancia externa. Eso en el verso se acota con el término Darichayat. No depende ni del buen karma ni del mal karma de la jiva. Depende simplemente de la misericordia de Hari, Guru y Vaishnavas. Esta es la diferencia entre el Bhakti Yoga y otros procesos como el Jnana, el Karma, etc. Entonces, como explicábamos, si tú quieres ser un sannyasi de la escuela de Sankaracharya, un practicante, perdón, de la escuela de Sankaracharya, allá te van a decir, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar renuncia, o si no, no puedes venir a practicar acá ni a estudiar el Vedanta Sutra con nosotros. Entonces ya el 99% de nosotros va a decir, bueno, muchas gracias, muy amables, namaste. Y tendrá que buscar un proceso que pueda practicar según su elegibilidad o su adhikar. Entonces, para practicar Jnana se requiere Vairagya, es un prerequisito. Pero cuando ustedes estudian las 64 angas del servicio devocional explicadas por Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que es el tema de estudio durante todo este año, vamos a ver que allí en ningún momento se pide, por ejemplo, Vairagya, renunciación. No dice Brahmachari, es una de las 64 angas, no. E incluso, pues ya saben, uno puede ser Brahmachari llevando celibato o uno puede ser Grihasta Brahmachari. Y Grihasta Brahmachari no solamente es tener relaciones para procrear siendo un Grihasta o estando en la vida de casado. Ese es el nivel más elevado de Grihasta Brahmachari y esa es una instrucción para un Uttama Adhikari. Y dentro del Adhikar tú también tienes que ver pues que si tú estás en la etapa canista e intentas seguir una instrucción de un Uttama, no lo vas a poder mantener. Por lo tanto, tienes que mirar cuáles son las instrucciones para un Uttama, para un Madhyam y para un canista. Y ejemplo, en el caso del Grihasta Brahmachari, hay 4 niveles de Brahmacharya dentro del Grihasta. Uno, el más elevado para el Uttam, relaciones sexuales solo para procrear. Otro, relaciones una vez al mes después del periodo menstrual. Otro, no tener relaciones durante el periodo menstrual ni en los días prohibidos como Sri Ekadasi, Purnima y Namavasa. Y el último, puede tener relaciones sexuales con su esposa libremente y la única restricción es que nunca puede tener relaciones con una mujer que no sea su esposa. Entonces ahí vemos diferentes niveles de Grihasta Brahmachari para los diferentes adhikaras que hay. Y pues los Vedas siempre van a intentar llevarnos al punto más alto. ¿Sí? Por eso cuando hablan de quién es Sri Guru, se va a intuir que están hablando de un devoto puro, un Uttam Mahabhagavat. Por eso cuando habla acá Rupa Goswami de Bhakti, él está refiriéndose a Bhakti como el más elevado tipo de Bhakti. Bhakti sin mezcla. Por eso generalmente los maestros dicen practica Grihasta Brahmachari en el nivel de un Uttam. Entonces, uno tiene que ser sensato, de acuerdo a cuál es mi posición, loka vichar, cómo estoy yo en el mundo, cómo estoy parado ante mi familia, mi esposa, la sociedad Vaishnava, la sociedad civil, y desde allí empezar a hacer avance en la medida en que voy practicando Saranagati o rendición por el Señor Krishna. Y lo más importante es que uno pueda dar un paso hacia adelante, pero que no vaya hacia atrás. Por lo tanto, uno tiene que estar muy seguro de los pasos que va dando en la vida para poder hacer progreso gradual en la escalera de la práctica espiritual. Entonces, para practicar Bhakti no hay prerequisitos. Lo único que nos va a exigir el señor Nityananda para que podamos entrar en el mercado del NAM es que tengamos Sraddha. Pero entonces ahí pues va a haber un prerequisito, porque si no tienes Sraddha, entonces ¿qué vas a practicar? No vas a saber ni qué practicar ni cómo practicar. ¿Y qué es Sraddha? Entonces la mayoría pensábamos antes que Sraddha es creer en lo que no puedo ver. No, eso no es Sraddha. Según la definición de Jiva Goswami en los Sandarbhas. ¿Cuál es la definición de Jiva Goswami? Entonces, Sraddha es la comprensión de la práctica a través de la luz de los Vedas, de las escrituras sagradas. Eso es Sraddha.
Por lo tanto, se requiere un sadhu sangha que nos ayuda a comprender los Vedas. Después se requiere una fe estable basada en la comprensión de los Vedas, ¿sí? Sastriya Srada, técnicamente. Y pues después esa fe nos va a llevar a progreso para buscar de nuevo sadhu sangha en un nivel más avanzado de Rasika Bhaktas, y ahí gradualmente vamos a poder desarrollar todo el proceso hasta llegar al Prem Bhakti. Y pues esto está escrito en el Madhurya Kadambini. Vishwanath Chakravarti Thakur explica todos los diferentes desarrollos dentro de la práctica del Prem Bhakti, del amor puro por Sri Sri Radha Madhava. Entonces, mientras que para empezar el Jnana se requiere vairagya o renunciación al mundo material como un prerequisito, por el contrario, para el Bhakti no depende nada más que de sí mismo. ¿Sí? El Bhakti no depende de nada externo, el Bhakti es independiente. La Swarup Shakti de Bhagavan, Srimati Radharani, es independiente. Bueno, ella es controlada por el amor de Bhagavan Sri Krishna. Ahí, y Krishna es controlado por el amor de Radha. Ahí hay una codependencia trascendental, no como las codependencias tóxicas de este mundo material. Pero más allá de eso, podemos decir que tanto el señor Krishna como Srimati Radharani son independientes. Es cierto que para practicar Bhakti se requiere el descartar el ritualismo y otros karmas védicos. Lo anterior debido a que el tipo de Bhakti elevado no tiene ninguna mezcla con el karma ni con el jnana. Entonces, de nuevo, cuando acá Rupa Goswami habla del Bhakti, está hablando basado en el significado del Uttam Bhakti, Anya Vilasita Sunya Jnana Karma Anamritam. Bhakti sin mezcla de karma, jnana u otros deseos extraños, dice el verso. Es un error conceptual, ¿sí? Pensar que el Bhakti tiene un punto de inicio o tiene un punto en el cual no se puede desarrollar más. Porque el Bhakti es el regalo de la Swarup Shakti y la Swarup Shakti tiene existencia eterna en Golok Dham. Entonces no es que de repente tú practicaste y entonces se desarrolló el Bhakti en tu corazón. No, lo que tú hiciste fue limpiar el corazón para que la Swarup Shakti descienda en tu corazón a través de la gracia de Hari, Guru y Vaishnavas. Pero antes de que tú permitieses entrar a la Swarup Shakti en tu corazón, el Bhakti ya existía. ¿Sí? Y por otra parte, tampoco podemos decir, no, ya desarrollé amor puro por Dios, ya no tengo nada más que hacer en este proceso, ya se acabó, llegué al cenit. No, ni siquiera el Señor Krishna mismo llega al cenit. O sea, cuando él se da cuenta el amor que tienen las gopis por él y en especialmente el amor de Srimati Radharani, lo único que él puede hacer es decir, realmente el amor de las gopis es mucho más elevado que el amor que yo siento por ellas. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es cantar sus glorias y que el mismo amor que ellas tienen por mí sea su recompensa porque yo no las puedo recompensar. Entonces, Krishna se contradice, se dan cuenta, cuando se encuentra con el desarrollo del amor de Srimati Radharani, Mahanakya Mahabhav. Él dice, ¿qué es esto? Yo dije en el Bhagavad Gita, de acuerdo al grado de rendición de mi devoto, yo le reciproco. Pero acá yo me doy cuenta que yo no puedo reciprocarle nada a Srimati Radharani porque su amor es miles y miles de veces más grande que el amor que incluso yo siento por ella. Por lo tanto, si el señor Krishna no puede experimentar por completo qué es el Mahanakya Mahabhav, qué decir de nosotros, almas insignificantes. Entonces no podemos decir el Bhakti no existía antes, tampoco podemos decir va a haber un momento en el que ya vamos a culminar y el Bhakti no va a seguir evolucionando ni se va a seguir perfeccionando. Por ejemplo, vemos a los 4 Kumaras. Entonces, ¿quiénes son los 4 Kumaras? Los 4 Kumaras son los hijos célibes del señor Brahma. Sanat Kumara, Sanaka Kumara, Sananda Kumara y Sanatan Kumara. Esos son los 4 hijos célibes del señor Brahma. Ellos son niños, pues son muy ancianos, son de los primeros hijos de Brahma, pero tienen cuerpos de niños. Y
están desnudos, no están identificados, son brahmacharis puros con el concepto de femenino, masculino, y ellos entonces son viajeros trascendentales que viajan por el universo entregando el amor puro. Por eso una de las 4 sampradayas originales es la Brahma Kumara Sampradaya, es la sampradaya que viene de los Chatur Kumara, de los 4 Kumaras. Entonces, estos 4 Kumaras, a pesar de ser Atmaramas, Atmarama significa aquel que realizó Atmagyan, el conocimiento del ser, y entonces está feliz y se regocija en el ser, y su felicidad no depende de nada externo. Nuestra felicidad muy condicionada. Le roban el celular, queda en plano mental, se le amargó el día, ya no puede comunicarse con nadie, ni siquiera se sabe el teléfono de la mamá, no, quedó en la inopia. ¿Sí? Los que les ha pasado saben, ¿no? Queda en plano mental todo el día. Pues la felicidad depende de tener el celular al lado del corazón y decir, sí, tengo ahí al lado mi objeto de disfrute. Pero los almarramas no dependen del celular, no dependen del Netflix, no dependen del internet, no dependen del mundo material. No, ellos están satisfechos en el ser y pueden experimentar Atmananda, la felicidad del ser. Entonces estos 4 Kumaras se sintieron, a pesar de ser almarramas y estar autosatisfechos, se sintieron atraídos por el servicio del Señor Vishnu. De hecho, el Vaidhi-sadhana bhakti lo puede dirigir a uno hacia la meta mucho más elevada, que es el prema. Entonces, para las personas de la Sri Sampradaya, los que adoran a Lakshmi Narayan en temor reverencial o en amor y reverencia, para ellos el medio es Vaidhi Bhakti y el final es Vaidhi Bhakti. El fin es Vaidhi Bhakti. Pero para nosotros, un medio es Vaidhi, pero después, acá Rupa Goswami nos dice, después tienes que practicar Bhava Bhakti y después tienes que practicar Prema, que es cuando ya la flor ha completamente florecido. Y la Swarup Shakti ha derramado ilimitadas bendiciones en tu corazón. Por lo tanto, para nosotros el medio es el Vaidhi, pero el final es Prem Bhakti y es Raganuga Bhakti, es amor espontáneo por Sri Sri Radha Govinda. ¿Quieren escuchar entonces la historia de los Kumaras y de cómo los Kumaras se apegaron a los pies del loto del Señor Vishnu? En el Srimad Bhagavatam, entonces se describe que es una Atmarama, en el canto 1, capítulo 7, texto 10. Suta uvacha atmarama cha munayo nigranta api urukrame kurbanti ahaitukim bhaktin itihan buta guno hari. Las grandes almas, los atmaramas, munayo, los munis, aquellos que disfrutan de estar ubicados en el ser, en el Atman, están liberados de todo cautiverio material. Ellos ya no están condicionados por las gunas. Nirgranta. ¿Se acuerdan que, bueno, expliqué que el nudo más difícil de deshacer del corazón se llama Hridaya Granta? Y es el nudo que usted tiene de estar apegado a su hijo, de estar apegado a su mamá, a su papá. Es el nudo más difícil de estar apegado a su esposa. Cuando usted libera ese nudo, Nirgranta, allí, el alma va a sentir Shanti Rikshati, paz, plenitud, porque ya no va a tener ningún apego, no va a estar atado a algo material que lo hace sufrir. Entonces, a pesar de que ellos han soltado todos estos grandas, todos estos nudos materiales y son almaramas, Urukrame, ellos han sentido atracción por Urukrama. ¿Quién es Urukrama? Urukrama es un nombre de el Señor Supremo y Urukrama significa aquel que da grandes pasos en la vida. Entonces, ese es otro nombre para Trivikram, el Señor Supremo como Vamandev, quien liberó a Bali Maharaj pues imagínense, con un solo paso cubrió los 3 sistemas planetarios. ¿Sí? Vasudeva Sarvanitim, el señor Vasudeva lo es todo. Entonces, ellos son almarramas, pero al ver las actividades de Urukram, ellos sienten atracción por su servicio devocional puro. Ahaitukim Bhakti, Bhakti sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Debido a Itambuta Guno Hari, a las cualidades maravillosas del señor Hari.
Todas las diferentes variedades de almaramas, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas clases de cautiverio material, desean prestar servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Esto significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 13, capítulo 15, se va a describir Vaikuntha, la morada del Señor Vishnu. Y pues allí entonces vamos a entender en este capítulo cómo los Chatur Kumaras, los 4 Kumaras, sintieron atracción por los pies del loto del Señor Vishnu. Brahma dijo: mis 4 hijos, Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumar, nacidos de mi mente, son sus predecesores. Ellos viajan a veces por el cielo material y a veces por el cielo espiritual sin ningún deseo definido. Es decir, son paribrayakacharyas, son errantes, están errando por todo el universo. Pero no errando pues como uno que está en el samsara, errando de cuerpo en cuerpo, a veces un cuerpo de animal, un cuerpo de planta, un cuerpo de humano, sino ellos están errando, buscando precisamente los pies del loto del Señor y buscando favorecer a las entidades vivientes. Tras viajar así por todos los universos, entraron también en el cielo espiritual, pues estaban libres de toda contaminación material. En el cielo espiritual hay planetas espirituales que se conocen como Vaikuntha. La palabra Vaikuntha significa sin límite y sin ansiedad. Eso es Vaikuntha. Por eso pues no hay caída del alma de Vaikuntha, porque entonces Vaikuntha no sería sin ansiedad, porque en lugar de que usted puede caer todo el tiempo, pues no va a estar tranquilo. Entonces cuando los porteros de Vaikuntha, Yaya y Vijaya, caen, entre comillas, de Vaikuntha, ellos no caen. Simplemente el señor Vishnu quería hacer uno de los razas secundarios, que es Virrasa, quería pelear. Entonces, cuando un rey va a pelear, él no, el primer indigente que pasa enfrente lo pone a pelear con él porque sabe que eso es peligroso y que no está bien visto. Él pelea con una de las personas de su séquito, con alguien íntimo. Asimismo, el señor Vishnu no iba a pelear con cualquiera porque nadie le podía dar la batalla, ni siquiera le podía servir para el calentamiento muscular. Entonces, el señor Vishnu quería pelear y por eso él colocó en la mente de los Kumaras el deseo de Kroda para maldecir a Yaya y Vijaya y para que al maldecirlos ellos descendieran como Hiranyaksha y Hiranyakashipu para poder combatir y pelear con ellos y así satisfacer su deseo de Vir Rasa o el deseo de pelear. Y después de que estos porteros de Vaikuntha descienden 3 encarnaciones como demonios, Yaya y Vijaya, Ravana, Kumbhakarna, Shishupala, Dantavakra, ellos terminan esto, bueno, bonus track, Yagai Madai, Kali Yuga, ellos de nuevo entonces ascienden a la morada de Vaikuntha y son compañeros eternos del Señor Supremo. Por lo tanto, ahí no podemos ver que hay caída, ahí simplemente hay Lila Shakti, la fuerza del pasatiempo divino, entonces los cubre para que puedan ejecutar un pasatiempo con el Señor. En Vaikuntha, la suprema personalidad de Dios y sus devotos puros son adorados por todos los habitantes de los planetas materiales. En los planetas Vaikuntha, todos los habitantes tienen una forma semejante a la de la suprema personalidad de Dios. Hay 5 tipos de liberación: Eklavya, Swarupya, Samipya, Salokya, Sastri. Entonces, tener la misma forma del Señor, Swarupya, ellos tienen este tipo de liberación. Entonces tienen el mismo cuerpo del Señor Vishnu, pero hay una diferencia. Ellos no tienen la marca Srivatsa porque la marca Srivatsa significa Lakshmi Devi. Entonces ellos tienen sus esposas en Vaikuntha, pero no están casados con Lakshmi. Sí, sus esposas son muy hermosas, muy bonitas, similares a Lakshmi, pero no son Lakshmi. La única personalidad que tiene a Lakshmi en su pecho es el Señor Vishnu. Entonces, son similares, no son iguales, y hay unas pequeñas diferencias, pero su cuerpo es similar al del señor Vishnu de Chaturbuya, de 4 brazos. Todos se ocupan en el servicio devocional del Señor sin deseos de complacencia de los sentidos. En los planetas Vaikuntha está la suprema personalidad de Dios, que es la persona original, y a quien se le puede comprender por medio de las escrituras védicas.
Él está pleno de la modalidad de la bondad, no contaminada, es decir, Vishuddha Sattva, la bondad pura, sin lugar a la pasión ni la ignorancia. Él proporciona a los devotos el progreso en el sendero espiritual. En estos planetas Vaikunthas hay muchos bosques muy auspiciosos. En estos bosques los árboles son árboles de deseo, Kalpa Vriksha, Kalpa Taru. Y en todas las estaciones hay flores y frutos, por lo que todo en los planetas Vaikunthas es espiritual y personal. En los planetas Vaikunthas los habitantes vuelan en sus aeroplanos, acompañados por sus esposas y consortes, y cantando eternamente sobre el carácter y las actividades del Señor Supremo. Están siempre exentos de toda cualidad no auspiciosa. Mientras cantan las glorias del Señor, ridiculizan incluso la presencia de los florecientes capullos de la flor Madhavi, fragantes y cargados de miel. Entonces, las oraciones de los habitantes de Vaikunta al Señor Vishnu son más dulces que incluso la flor Madhavi, que generalmente está cargada de miel. Cuando el rey de las abejas zumba en un tono agudo, cantando las glorias del Señor, por un tiempo se acallan las voces de la paloma, el cuco, la grulla, el chacravaca, el cisne, el papagayo, la perdiz y el pavo real. Estos pájaros trascendentales detienen su propio cantar simplemente para escuchar las glorias del Señor. O como se describe en el Venu Gita, Radharani y los gopis dicen, mira, si ves esos loritos que están allá en los árboles, ellos son rishis, que hicieron muchas austeridades en la vida pasada y ahora están escuchando el sonido de la flauta de Krishna y están cantando sus glorias. Aunque plantas de flor como la mandara, kunda, puravaca, utpala, champaka, arna, punaga, nagashesara, bacula, lirio y parillata están llenas de fragancia trascendental, no por ello dejan de ser conscientes de las austeridades llevadas a cabo por Tulsi Maharani, pues el Señor prefiere especialmente a Tulsi y la lleva en su persona en collares hechos de Tulasi. Entonces había un devoto en Brindavanita, ¿te acuerdas, Bala, de Venkata? Entonces Venkata en los últimos días, pues ella estaba un poquito senil y entonces como en Brindavanita había bastante Tulasi, Vai Tulasi, entonces cogía las manjaris de Tulasis y hacía guirnaldas. Y una vez estaba Srila Bhaktivinoda Tulananda Maharaj y él fue a llevarle una guirnalda hecha de manjares y dijo, no, esa guirnalda hecha de manjaris solamente es para el Señor Supremo, Vishnu Tattva. Es una ofensa que me des esa guirnalda. Entonces acá está, ¿no? El Señor prefiere especialmente a Tulasi y lleva en su persona collares hechos de hojas de Tulasi. Entonces, si tú vas a donde el guru en un Puspanjali y le ofreces Tulasi a sus pies, te va a decir, no, qué pena. Yo no soy Vishnu Tattva, yo soy Jiva Tattva. Bueno, ya Bhakti Rasaxiar Goswami Maharaj diría, el guru es Guru Tattva. No es Vishnu Tattva, tampoco es Jiva Tattva, es Guru Tattva. Pero, pues el guru no es Vishnu Tattva. Entonces, él va a decir, no, las hojas de Tulasi, las manjaris se ofrecen a los pies del loto de Thakurji. ¿Ok? Nosotros podemos honrar los remanentes. Eso es distinto. Los habitantes de Vaikunta viajan en sus aeroplanos hechos de lápiz azul y esmeralda y oro. A pesar de estar rodeados de sus muchas consortes, de anchas caderas y hermosas caras sonrientes, su alegría y encantadora hermosura no puede estimular en ellos la pasión. Entonces, ellos tienen esposas muy hermosas, pero sin embargo, ellos están tan concentrados en apreciar la belleza y en servir la belleza de Lakshmi Narayan que ellos no son perturbados ni siquiera por sus hermosas esposas que tienen hermosura similar a la de Sri Lakshmi Devi. En los planetas Vaikunta las damas son tan hermosas como la propia diosa de la fortuna. Se ve a veces que estas damas trascendentalmente hermosas, mientras sus manos juegan con flores de loto y las ajorcas de sus piernas tintinean, hacen limpieza en las paredes de mármol a fin de recibir la gracia de la suprema personalidad de Dios. Entonces ellas mismas están todo el tiempo pues limpiando el templo para el señor Vishnu o también limpian el trono, el Simhasana, en el cual se sientan Lakshmi Narayan para dar su
Darsan, para dar a Sirbav sus bendiciones. Las diosas de la fortuna adoran al Señor en sus propios jardines, ofreciendo hojas de tulsi en las orillas empedradas de coral de estanques de agua trascendentales. Al tiempo que ofrecen adoración al Señor, pueden ver en el agua el reflejo de sus hermosos rostros, de nariz respingada, y da la impresión de que se han vuelto más hermosas porque el Señor les ha besado el rostro. Es muy de lamentar que la gente desafortunada no comente la descripción de los planetas Vaikunthas y en lugar de ello trate de temas que no merecen ser oídos y confunden la inteligencia. Aquellos que rechazan los temas de Vaikuntha y se pueden hablar en el mundo material son arrojados a la más oscura región de la ignorancia. Brahma dijo: mis queridos semidioses, la forma humana de vida es tan importante que nosotros deseamos tener este tipo de vida, pues en la forma humana se puede lograr la perfección del Dharma y el conocimiento espiritual. Si en esta forma de vida humana no se entiende a la Suprema Personalidad de Dios y su morada, debe entenderse que se está muy afectado por la influencia de la naturaleza externa, de la naturaleza material de Mahamaya. Más pesado el Bhagavatam dice: si todas las actividades que tú realizas no te llevan a desarrollar un gusto por escuchar las actividades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, todo lo que haces en tu vida es una inútil pérdida de tiempo y de energía. Entonces ya saben, el Bhagavatam es pesado porque él está rechazando el Kaitava Dharma, la religión engañosa, y está estableciendo la verdad absoluta. Las personas cuyos rasgos corporales cambian por causa del éxtasis y que respiran dificultosamente y sudan cuando oyen las glorias del Señor, son ascendidas al reino de Dios. Es decir, está hablando acá de los Rasik Bhaktas. Aunque no tengan interés por la meditación ni otras austeridades. El reino de Dios está por encima de los universos materiales y es deseado incluso por Brahma y otros semidioses. Así pues, los grandes sabios, Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumar, tras llegar al citado Vaikunta, valiéndose de sus poderes místicos, sintieron una gran felicidad sin precedentes. ¿Por qué? Porque la felicidad de Vaikunta es superior a la felicidad de el Atman. Allá el Atman encuentra más placer, más felicidad. ¿Y qué decir pues de la felicidad que podemos encontrar en Golok Brindavan, Premananda? La felicidad más elevante de todos los tipos de felicidad es la felicidad que se deriva de servir a Dios a través del amor puro y espontáneo. Entonces, los 4 Kumaras encontraron mucha felicidad al entrar en Vaikunta, una felicidad sin precedentes que antes no habían experimentado. Se encontraron con que el cielo espiritual se iluminaba con aviones de lujosas decoraciones que piloteaban los mejores devotos de Vaikunta y que la Suprema Personalidad de Dios era quien ejercía allí el predominio. Tras atravesar las 6 entradas de Vaikunta Puri, la residencia del Señor, sin sentir el menor asombro ante toda aquella decoración, en la 7ª puerta vieron 2 resplandecientes seres de la misma edad, armados con mazas y dotados con joyas sumamente valiosas, pendientes, diamantes, yelmos y vestimentas. Alrededor de sus cuellos y entre sus 4 brazos azules, los 2 porteros llevaban collares de frescas flores que atraían a las abejas intoxicadas por este néctar. Por sus fruncidas señas, el descontento gesto de su nariz, ¿cómo sería? Y los ojos enrojecidos parecían estar algo inquietos. Los grandes sabios encabezados por Sanaka tenían todas las puertas abiertas. No tenían los conceptos de nuestro y suyo. Ajá, mamá. Ya para ellos no existía ningún tipo de ego de mío o yo soy. Con una mentalidad liberal entraron por la 7ª puerta cumpliendo su propia voluntad, tal como habían cruzado las 6 puertas anteriores, que estaban hechas de oro y diamantes. Los 4 sabios niños, que no llevaban nada que cubriese sus cuerpos, a excepción de la atmósfera, es decir, el éter cubría sus cuerpos, es decir, no tenían ropa, parecían tener solamente 5 años de edad, aunque eran las más ancianas de las criaturas vivientes, y habían comprendido la verdad del yo. ¿Cuál es el secreto? Entonces acá la gente
que me voy a aplicar botox, que voy a hacer entrar a la cámara hiperbárica, bueno, un poco de bobadas y no, que van envejeciendo y se ven cada vez peor y más ridículos. En cambio, acá el secreto de los 4 Kumaras es que ellos todo el tiempo están hablando Harikata. Y en los astras se describe que si tú todo el tiempo hablas Harikata, cada chakra, el sol, cuando da la vuelta y hace que las entidades vivientes se envejecen, no tiene influencia sobre la persona que está hablando Harikata. Y por eso tú puedes ver santos Vaishnavas como Prankrishna Baba de más de 100 años, todo el tiempo sonriendo en Sri Radhakunda y hablando Harikata. Ahorita estuvo un poquito enfermo. ¿Por qué? Porque hubo 3 festividades y Ekadasis y él hace Nirjala, ayuno completo. 103 años y hace Nirjala Ekadasi. Tú tienes 20, 30 y tiemblas en el Nirjala Ekadasi y te quedan así las piernas. Se aguanta. Prankrishna Baba entra todos los días a tomar baño sagrado en Radhakunda, esté en invierno o esté en verano. Todos los días entra al Samadhi de Raghunath Goswami y empieza a estudiar los libros del señor Chaitanya Mahaprabhu y a cantar sus rondas. Y después hace parikram por Sri Radhakunda. Todos los días, 365 días al año. Entonces tú ves que sí, pues el cuerpo se ha envejecido, pero tú le ves el rostro, le ves la mirada, le ves la sonrisa, es de un niño. Entonces, ¿cuál es el secreto para la eterna juventud? Seguir el ejemplo de los 4 Kumaras. Ellos, porque se ven como niños de 5 años a pesar de ser las personas más ancianas del universo, porque todo el tiempo están hablando Harikata, y el Harikata te libera de las garras de la muerte y te conecta con la eternidad. Pero cuando los porteros que resultaban que tenían una actitud que no agradaba al Señor en lo más mínimo, vieron a los sabios, les cortaron el paso con sus varas, les cerraron el paso, despreciando sus glorias, aunque los sabios no merecían que se los tratara así. Cuando los Kumaras, que eran con mucho las personas más aptas, vieron que los 2 porteros principales de Sri Hari les prohibían de aquel modo la entrada, sus ojos de súbito se enrojecieron con ira, debido al gran deseo que sentían por ver a su muy querido amo Sri Hari, la personalidad de Dios. Entonces, principalmente, ellos no sintieron ira contra los porteros, sino ellos sintieron ira fue porque no les permitieron tener el darshan del Señor de Vaikunta. Ese fue su principal motivo de ira. Entonces, cuando tú sientes mucha ira porque no puedes venir acá a tener el darshan de sus señorías, entonces ahí ya estás pasando del Vaidhi al Raganuga. Ya algo se está moviendo. Cuando tú sientas gran loba, codicia por escuchar Harikata, estás pasando del Vaidhi al Raganuga. Cuando tú sientas atracción espontánea por meter la bolsita en la málica y cantar todo el día el santo nombre, sin policía, sin estar contando, sino simplemente cantas todo el día y tu lengua no puede parar de cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí te estarás graduando ya del Vaidhi Bhakti y estarás entrando en Raganuga Bhakti. Antes de esto, no te pongas a imaginarte que eres una manjari, no te pongas a imaginar el Astakalilla Lila, no te pongas a imaginar cosas que no están en tu nivel. Eso va a llegar de forma natural a su debido tiempo, si practicas correctamente. Los sabios dijeron, ¿quiénes son estas 2 personalidades que han desarrollado semejante mentalidad discordante, a pesar de que tienen un puesto de los más elevados del servicio del Señor? ¿Y por qué en ellos tienen este carácter si en ellos mismos se han desarrollado las cualidades, tienen el mismo tipo de cuerpo del Señor? ¿Cómo están viviendo en Vaikunta estos 2 individuos? ¿Qué posibilidad hay de que un enemigo venga a este reino de Dios? La suprema personalidad de Dios no tiene ningún enemigo. ¿Quién lo puede envidiar? Estas 2 personas probablemente son impostores. Por esto recelan a otros, porque piensan que son como ellos. En el mundo de Vaikunta hay completa armonía entre los habitantes y la suprema personalidad de Dios, tal como dentro del espacio hay completa armonía entre los cielos grande y pequeño. ¿Por qué entonces en este marco de armonía se genera una semilla del temor? Estas 2 personas se visten como habitantes de Vaikunta, pero ¿de dónde puede venir su falta de armonía? Así pues, consideremos cómo deben ser castigadas estas personas tan contaminadas. Debe ser un castigo apropiado, de manera que a su debido tiempo puedan beneficiarse. Eso es algo súper importante. La misericordia del Sadhu va a venir
en la forma de un abrazo amoroso, pero también va a venir en la forma de un castigo. Pero en el fondo, ellos quieren que a su debido tiempo la entidad viviente o el sadaka se pueda beneficiar, porque ellos son tu bienqueriente. Ellos no son una persona que desee el mal para tu ser, para tu corazón. ¿Cómo encuentran dualidad en la existencia de la vida en Vaikunta? Están contaminados y deben ser apartados de este lugar y enviados al mundo material, donde las entidades vivientes tienen tres tipos de enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? El señor Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. La lujuria, la ira y la envidia son las tres puertas que conducen al infierno. Cuando los porteros de Vaikunta, que ciertamente eran devotos del Señor, se dieron cuenta de que los brahmanas los iban a maldecir, inmediatamente se llenaron de temor. Entonces el brahmana acumula a través de sus austeridades algo que se llama brahma tellas, poder brahmínico. Y eso es muy poderoso. Incluso uno puede hacer una maldición y romper el cordón y matar a alguien. Eso cuando lo hicieron está en el Srimad Bhagavatam. El rey Vena era tan pecaminoso que se reunieron todos los brahmanas, hicieron una maldición, rompieron el cordón brahmínico y lo mataron. Porque dijeron, lo único que hay que hacer con este personaje es darle de baja. Esa es la única solución para que se salve este reino. Entonces, a veces, para salvar una familia hay que sacrificar un miembro. Para el cuerpo, ¿no? Le dio gangrena en la pierna, hay que amputar la pierna si no se muere la persona. Salvó la vida, pues perdió el miembro. La familia. En India las familias se esfuerzan mucho. Un hijo drogadicto, se esfuerzan, lo ayudan, colocan toda la energía, pero si después de un tiempo el hijo no se quiere ayudar, le cierran la puerta de la casa y nunca puede volver a entrar y nadie vuelve a hablar con él en la vida. Un pueblo, hay que salvar un pueblo, hay que sacrificar una familia. Un país, hay que sacrificar a veces un pueblo para salvar el país. Y finalmente, a veces hay que sacrificarlo todo para salvar el alma, para que el alma pueda llegar a los pies del loto de Dios. Entonces, acá estos brahmanas ya empezaron a coger el cordón y iban a maldecir. Y ahí cuando se dieron cuenta, uy, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo les prohibimos la entrada a estos brahmanas castos? Y en ese momento, pues, ellos entonces entraron en ansiedad porque se dieron cuenta de su error. Tras ser maldecidos por los sabios, los porteros dijeron, es completamente adecuado que por faltar el respeto a sabios como ustedes nos hayan castigado. Entonces mira la ecuanimidad de un devoto, ¿no? Él dice, ok, lo merezco. Él no dice, no, ¿por qué injustos, degradados, corruptos? No, ellos dijeron, sí, faltamos al respeto, voy a aceptar el karma, voy a aceptar el castigo, voy a aceptar la reacción a mi ofensa. Pero suplicamos que nuestro arrepentimiento despierte su compasión. Y pues el brahmana, el vaishnava es compasivo, él es paradukaduki, él es kripalu, él es misericordioso. Entonces automáticamente ya ellos dijeron, sí, les vamos a dar misericordia. De manera que la ilusión de olvidar a la suprema personalidad de Dios no caiga sobre nosotros a medida que descendamos progresivamente. Entonces, a pesar de que ellos se mostraban externamente como demonios, internamente ellos lograron recordar la suprema personalidad de Dios. En aquel mismo instante, el Señor, que hacía las delicias de los justos, que es llamado Padmanabha, por el loto que crece de su ombligo, supo el insulto que sus propios sirvientes le habían provocado a los santos. En compañía de su esposa, la diosa de la fortuna, fue a aquel lugar, caminando sobre aquellos mismos pies que buscan los anacoretas y los grandes sabios. Los sabios encabezados por Sanaka Rishi vieron a la suprema personalidad de Dios Vishnu, que anteriormente podían verlo solo dentro de sus corazones en Samadhi. Ahora se había hecho visible ante sus ojos, a medida que él se acercaba rodeado de sus propios acompañantes, llevando todos los artículos, tales como la sombrilla, el abanico, chamara, los blancos mechones de cabello se movían muy suavemente como dos cisnes, o sea, las dos chamaras. Y debido a las brisas favorables que creaban, las perlas que adornaban la sombrilla también se movían, como gotas de néctar que cayesen de la blanca luna llena o hielo que se fundiese debido a una ráfaga de viento. El Señor es el depósito de todo placer. Su auspiciosa presencia tiene como fin bendecir a todos, y sus afectuosas miradas y sonrisas conmueven el corazón.
El hermoso color del cuerpo del Señor es negruzco y su amplio pecho es el lugar de descanso de Sri, de la diosa de la fortuna, a quien glorifica todo el mundo espiritual, cumbre de todos los planetas celestiales. Así parecía que el Señor estaba propagando personalmente su belleza y buena fortuna en todo el universo. Entonces imagínense, si así de hermoso es Vaikunta, ¿qué decir de Golok Dham, de Sri Vrindavan Dham? Entonces, mi recomendado de hoy, tengo dos recomendados, este es el primero. Por favor, estudien el Vrindavan Mahimamrita de Prabhupada Saraswati, donde van a encontrar 100.000 versos en glorificación a Sri Vrindavan Dham. Para que, si ustedes cultivan en el corazón el deseo de ir en algún momento en sus vidas a Sri Vrindavan Dham, puedan apreciar realmente qué es Vrindavan Dham. Iba adornado con un cinturón que resplandecía brillantemente sobre la ropa amarilla que cubría sus amplias caderas, y llevaba un collar de flores frescas, realzado por el zumbar de las abejas. Sus delicadas muñecas se embellecían con pulseras, y posaba una de sus manos en el hombro de Garuda, su portador, y con la otra mano hacía girar una flor de loto. En su semblante las mejillas realzaban la belleza de sus pendientes en forma de caimán. Bueno, no es caimán, ahí le ponen caimán porque es difícil de traducir, es macara. Es un pez raro, es un pez mítico, es un pez especial, el pez macara, que eclipsaban el resplandor de los rayos. Era de nariz prominente y una corona engastada con gemas cubría su cabeza. Entre sus fuertes brazos colgaba un encantador collar y su cuello estaba adornado con una gema que llevaba por nombre Kaustuba. La exquisita belleza de Narayan, de la inteligencia de sus devotos engrandecida muchas veces, era tan atractiva que destruía el orgullo de la diosa de la fortuna que tenía por ser la más hermosa. Mis queridos semidioses, el Señor que se manifestó de esta manera es digno de adoración por parte mía, de Shiva y de todos ustedes. ¿Quién está hablando? Brahma. Brahma está hablando. Los sabios lo miraron con ojos que no se saciaban y llenos de júbilo postraron sus cabezas ante sus pies de loto. Y allí vino la conversión de los almaramas a Vaisnavas. Cuando aquellos sabios postraron su cabeza ante los pies del loto del Señor, pudieron olfatear la brisa que salía de sus pies y que llevaba el aroma de las manjaris de tulasi ofrecidas a los dedos de los pies del loto del Señor Vishnu. Y automáticamente cuando este aroma entró en su cuerpo, sintieron un cambio dentro de su corazón. Tanto el corazón cambió, como la mente cambió, como el cuerpo cambió. A pesar de estar apegados a la comprensión del Brahman impersonal, Brahmavadis, ellos sintieron atracción y apego espontáneo por la forma personal de Dios. El hermoso rostro del Señor les pareció como el interior de un loto azul, y la sonrisa del Señor les pareció que era un jazmín que estaba floreciendo. Tras ver el rostro del Señor, los sabios quedaron completamente satisfechos, y cuando quisieron ver más, se fijaron en las uñas de sus pies de loto semejantes a los rubíes. Así contemplaron una y otra vez el cuerpo trascendental del Señor, de manera que por último consiguieron meditar en el aspecto personal del Señor. Esta es la forma del Señor en que meditan los seguidores del proceso del yoga y que causa placer a los yogis en la meditación. No es imaginaria sino real, como grandes yogis demuestran. El Señor goza de plenitud de 8 tipos de logros, pero los demás no pueden conseguir plena perfección de estos logros. Los Kumaras dijeron: querido Señor nuestro, tú no te manifiestas ante los canallas, aunque estás situado como Paramatma en el corazón de todos. Pero en cuanto a nosotros, te vemos el rostro, aunque eres ilimitado. Ahora hemos comprendido realmente las declaraciones sobre ti que habíamos oído de nuestro padre Brahma, gracias a tu bondadosa aparición. Sabemos que tú eres la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, que manifiesta su forma trascendental en la inmaculada modalidad de la bondad pura, Vishuddha Sattva. Esta forma trascendental y eterna solo pueden ser vista gracias a tu misericordia sin causa.
Por medio del servicio devocional inquebrantable, grandes sabios de corazones purificados pueden ver tu rostro. Las personas que son muy expertas y sumamente inteligentes en entender las cosas tal como son, se dedican a oír relatos de tus auspiciosos pasatiempos y actividades, los cuales son dignos de ser cantados y escuchados. Personas así no se interesan ni por la bendición material más importante, ni por la liberación. ¿Qué decir de otras bendiciones de menor importancia, como tener una felicidad mundana o en un reino celestial? Oh Señor, te suplicamos que nos permitas nacer en cualquier condición de vida infernal, siempre y cuando nuestra mente y nuestro corazón estén constantemente ocupados en servir tus pies de loto, y nuestras palabras adquieran belleza al hablar sobre tus actividades. Tal como las hojas de tulá se embellecen aún más cuando son ofrecidas a tus pies de loto. Si nosotros podemos hablar Harikatá, seremos bendecidos y nos veremos más radiantes. Oh Señor, por lo tanto, ofrecemos reverencias a tu forma eterna como personalidad de Dios, que tan bondadosamente has manifestado ante nosotros. Tu forma suprema y eterna no es visible para las personas desafortunadas y de inteligencia menor, pero nuestra mente y nuestra visión están muy satisfechas por verla. Entonces, ese es el relato, Srimad Bhagavatam, tercer canto, de cómo los Chatur Kumar, los cuatro Kumaras, a pesar de estar apegados al aspecto impersonal del Señor, eran Brahmavadis, no Mayavadis, es distinto, porque el Brahmavadi no es adverso, sino que no ha conocido la forma personal del Señor. En cambio, el Mayavadi se burla de la forma personal del Señor, dice que eso es Maya, que en última instancia todo es Brahman. Mientras que el Brahmavadi, pues él ha llegado a ese nivel de comprensión del Brahman, ha experimentado Atma Gyan, felicidad en el plano del alma, Atmananda, pero él siente atracción por el Ser Supremo. Y así ellos cuando dieron reverencias y permitieron que olfatearan los pies del loto del Señor que olía a manjaris fragantes, esa sensación, ese ashwadhan entró a su corazón y el corazón se purificó por completo de la tendencia Brahmavadi y ahora se volvieron en grandes Vaishnavas por la misericordia de el olor de los pies de loto del Señor y de las tulsis que habían sido ofrecidas a los pies de loto del Señor. Esa es la potencialidad. Entonces, yo estoy estudiando unas cosas un poco más profundas, un Harikata que dio Bhaktiswarup Sridhar Maharaj en Brindavan, en Kartik, y es como Radharani enloquece, todos sus sentidos enloquecen y están fuera de control. Y las Shakis empiezan a burlarse, dicen, hey, Radha, pero ¿qué pasó? Estás fuera de control, no controlas ningún sentido. Y ella dice, pero imagínense, si un solo sentido que salga de control es tan difícil de volver a encauzar, ¿qué decir si los 5 sentidos están fuera de control? Y ella empieza a explicar a Lalita de Vishaka cómo todos sus sentidos quedaron fuera de control y quedaron atrapados por Kamadeva, por el Cupido trascendental. Entonces, en el Kama Gayatri, uno ora para que el Señor Krishna perfore su corazón con 5 tipos de flechas de flores, y esos 5 tipos de flechas de flores son los 5 objetos de los sentidos que vienen del cuerpo de Krishna, que son deleitados por las Braya Ramanis. Y uno de esos sentidos es el olfato. Entonces, Srimati Radharani dice, he perdido el control del olfato después de que pude olfatear el cuerpo de Krishna que huele a loto azul, que huele a sándalo y que huele a mousse. Entró ese olor fragante en mi cuerpo, en mi corazón, y perdí el control del sentido del olfato por completo. Y ahora solamente estoy muy ansiosa, tengo una gran necesidad de encontrarme con él. Es lo único que está pensando mi mente y mi corazón. Entonces miren cómo es de poderoso todo lo que viene de Thakurji, una guirnalda, un incienso, una flor, el prasadam, un remanente. Si tú lo honras de manera apropiada y lo colocas sobre tu cabeza como la misericordia de Bhagavan, eso te puede llevar a la perfección espiritual tal como lo lograron los Chaturkumaras.
Texto número 16 que vamos a estudiar la próxima clase. Utamo Madhyamas Chashyat Kanishta Cheti Satrida. Las personas que tienen el adicar o la elegibilidad para el Vaidisana Bhakti son de tres tipos. Utam, o practicante en el nivel superior, Madhyam, practicante en el nivel intermedio, y Kanista, practicante en el nivel inferior. Y en la próxima clase entonces vamos a estudiar cuáles son estos tres diferentes tipos de personas que son elegibles para la práctica del Vaidisana Bhakti, cuáles son sus cualidades y cuál es el tipo de fe que han logrado realizar dentro de su corazón. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Salakaya Chatsuru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha.